bienvenidos a la librería Fábula Salvaje. Esta es una librería que está muy contenta de poder recibir acá a nuestros queridos amigos. Nosotros somos una librería de editoriales independientes y estamos muy felices también de que puedan estar acá acompañándonos, ya también cerrando una actividad fuerte como el Jaya, tan importante, recibiendo grandes invitados, y queremos recibir con fuertes aplausos a nuestros invitados de la presentación del libro. Para dar inicio, ¿no? Vamos a iniciar con Caire. Bienvenido, amigo. Gracias, querida. A capela, dice Héctor. Ya, bueno, agradezco primero a Fábula Salvaje por el espacio y bueno, a Diego Bardales de la editorial Mesa Redonda, que ha publicado Espérame en Caballococha, Delirios de Cantina, de Álvaro Ique. Nos acompaña también José Carlos Irigoyen y Héctor Hernández Montesinos. He preparado un texto que leeré a continuación. A mi lado está Álvaro Ique Ramírez, 77 años, 16 libros publicados. Nació en Iquitos, pero desde hace décadas vive en Fort Myers. El año pasado comenzó a sacar nuevas ediciones de sus libros ya descontinuados, con Guacamaya Love y El Son de los Mojados, ejercicio que continuó y que nos reúne ahora por las segundas ediciones de Espérame en Caballococha y Delirios de Cantina. Si nos adelantamos al tiempo, a las ediciones por venir, y pensamos en los relatos reunidos de Ique Ramírez, pensaremos en una escritura bastarda, sin género, ajena a toda convención. Su narrativa propone un espacio incómodo, donde la lengua deja de ser un vehículo neutro o una herramienta para comunicarnos, una calle en un solo sentido, y se convierte en un carnaval, una fiesta donde todo está al revés, donde todo es posible. Asimismo, es un territorio de disputa. No hay distancia entre el habla y la escritura. Los textos parecen narrados de un tirón, como quien busca fijar la memoria antes de que desvanezca. La escritura de Ique es oralidad en estado puro, acumulaciones, digresiones, un ritmo híbrido atravesado por jerga, spanglish, neologismos, fragmentación y, como las dedicatorias al inicio de todos sus libros, listas aparentemente interminables. Espérame en Caballococha hace referencia desde el título a un lugar específico, pero también a una promesa. Los libros de Ique plantean una geografía donde los escenarios son pretextos para plantear un imaginario de cuerpos desplazados. El mapa que configura sus relatos es un mosaico destruido. Iquitos, Fort Myers, Lima, Cunexia Tropical, ahora Caballococha y sigamos esperando. El territorio es inestable como la escritura, que se desplaza y se desplaza. Hay una disputa interna entre texto y texto. Los libros de Ique no apelan a la unidad. Cada relato mezcla distintos registros, probando formas como el diario, la carta, el apunte. Ni siquiera la lengua es un lugar seguro. El desarraigo en Ique es más que espacial, también es una cuestión del lenguaje. Frente a la inestabilidad del mundo narrado, precariedad laboral, migración forzada, violencia estructural, la vida oscila entre la desgracia y lo absurdo, así como el humor y la tragedia, el goce y la violencia se entrecruzan de forma constante, generando un territorio donde conviven placer y peligro. Las cantinas y burdeles funcionan como espacios comunitarios precarios, donde la intimidad se negocia entre el deseo, el riesgo y la necesidad. El erotismo, lejos de emancipar, es un campo de tensiones donde conviven pulsión y amenaza. La banda sonora de los libros de Ique es tan variada como el registro del propio libro. Rock, salsa, cumbia, bolero. La música organiza la temporalidad de los relatos. Lugares, cuerpos y vínculos se recuerdan a través de canciones. Este ritmo musical se combina con un humor que, en lugar de suavizar la crudeza de lo narrado, intensifica el relato. Otro aspecto que llama la atención es la constelación de referentes. Los libros de Ique operan como un collage donde conviven alta cultura y cultura popular. Explora, por ejemplo, tanto el universo de los sicarios o el imaginario de un loro coquetón como la tradición de la literatura occidental. Esa superposición de registros construye una cartografía cultural singular donde lo oculto y lo popular se encuentran en el mismo plano. Desde el punto de vista situado en los márgenes, la narrativa de Ique desestabiliza lo legitimado y reivindica lo que Deleuze denomina literatura menor.
una escritura que descompone la lengua dominante, fractura los cánones y abre nuevas posibilidades de comunidad y sentido. El delirio, nos recuerda Foucault, deriva del ira, un surco, de manera que el delirio significa propiamente apartarse del surco, del recto camino de la razón. Y eso es lo que hace Ike en su escritura, dentro de una tradición como la peruana que apela a lo seguro y a confirmar los mapas ya trazados, una tradición de narradores por supuesto, alejarse de lo esperado y tomar riesgos, y que lo que hace es alejarse de lo esperado y tomar riesgos, como quien pide un trago más en la cantina en un territorio que no conoce. Termino entonces con una digresión, y como es de mal gusto apelar a la anécdota en primera persona en este tipo de ocasiones, hablaré de Raúl Helguera, el corrector de estilo de los 2 libros de Ike. Al conocer al autor, Raúl exclamó sorprendido que Ike era como sus libros. En el mejor sentido, aclaró el corrector ante la pregunta del escritor. Es usted oralidad en estado puro, full jeringa, loco. Luego recorrieron la Costa Verde, las playas, las avenidas, la hora punta de Lima, el barrio de la juventud de Álvaro, en busca de uno de sus amigos, con la referencia de una casa al lado de una veterinaria, con la esperanza de que el lugar siga luego de tantos años. En ese sentido, también los libros de Álvaro son como él, una escritura que es como encontrarse con un amigo entrañable, al que quieres volver a visitar. Esperamos sus siguientes libros como esperamos a los amigos de la juventud, y volvemos a sus textos ya publicados como recorremos los lugares en donde fuimos felices. Telón. Gracias. Buenas noches. En primer lugar quiero agradecer a Caire, a Diego, evidentemente a Álvaro, por estar acá. Yo leí este libro antes de que saliera, hace ya un par de meses, no me equivoco, y algo que puedo rescatar de él es que a diferencia de mucha literatura amazónica peruana, que de hecho de paso tiene una gran calidad, la literatura amazónica peruana tiende mucho a la denuncia, tiende mucho a la seriedad, tiende mucho a cierta historia trágica que es justificable y comprensible dada la historia de la región. Y llama la atención que a diferencia de la pintura, por ejemplo, de la plástica, en la literatura amazónica no haya un festejo de la vida, no haya una cuestión carnavalesca que tiene justamente la selva y todo lo que implica la vida ahí, ¿no? Esto ya se había denunciado, ya lo había denunciado Hora Cero, el libro poético de los años 70, en su final de Oriente, de Hora Cero Oriente, que se inscribió en Ucayali, en Pucallpa, en 1970-71, donde se hablaba de que la literatura amazónica no rescataba, no imprimía la verdadera impronta, idiosincrasia del hombre de la selva, sino que esta muchas veces caía en los clichés y estereotipos que se tenía sobre el hombre de estas regiones. Creo en ese sentido que Álvaro ha hecho algo distinto, algo que lo emparenta con otros autores latinoamericanos que yo celebro y me gustan, como por ejemplo Luis Rafael Sánchez, el puertorriqueño, en la Guardia de Macho Camacho, que es algo muy parecido a lo que hace aquí Álvaro en esta mezcla de jergas, de sonidos, de formas de expresión muchas veces bastardas, muchas veces retorcidas y por eso mismo interesantes y sumamente llamativas. Yo escribí un prólogo para este texto que voy a leer, que algunas ideas sobre el libro y a lo mejor después de escucharlo pues se animen a leerlo. El texto se llama El idioma de la creciente. Bien decía Francis Webb que hay libros que se atraviesan con la marea a favor y libros que se vadean a contracorriente como se vadea una creciente de un ancho río, sabiendo que el agua va a aumentar, que arrastrará lo que encuentre
y que uno saldrá del trance con la dificultad de quien enfrenta una fuerza superior a lo esperado. Espérame Caballo Cocha, el conjunto de relatos de Álvaro Ique Ramírez, es uno de esos libros. No es un texto cómodo, no quiere serlo. Su autor escribe como quien afila una navaja en el borde de una vereda, fingiendo cantar mientras decide contra quién la usará. Conviene decirlo de entrada porque ese gesto no es mero postureo, es la poética entera del volumen que tenemos entre manos, y que hace de la selva un territorio del idioma. Y el idioma de Ique es desbordado, soez, hiperbólico, mestizo, salpicado de marcas comerciales, de santos inútiles y de putas que cobran por 3 minutos de atemporalidad. Quien busque la prosa pulida y la melancolía contemplativa que suele asociarse a los paisajes amazónicos saldrá bastante decepcionado. Pero los que busquen las huellas de la vida no querrán escapar de estas páginas convulsas. Lo primero que sorprende es la cohesión tonal. Estos cuentos podrían parecer dispares en sus temas y en sus modos, pero los recorre una misma respiración. Ique no escribe historias, describe arrebatos. La frase se le acelera, acumula adjetivos, se interrumpe con exclamaciones e interjecciones, vuelve sobre sí misma vertiginosa. Es una prosa que jadea de frases cortas y de párrafos segmentados con quebrantos más propios de la poesía que de la prosa. En El miserable Trío Tragaldabas, el naufragio se cuenta con tal velocidad cómica que la tragedia se vuelve farsa y la farsa, sin que uno lo note, vuelve a ser una forma de terror. El río vomita el barco entero, pero se queda con las 500 bolsas de cemento que carga. El guiño es efectivo porque es cruel. La providencia devuelve la vida, pero se roba el progreso. Ese es, me parece, el mejor hallazgo de Ique, un humor que no consuela. La risa que provoca no descarga la tensión, la aprieta. En Mirado en Sachapueblo, probablemente el relato más logrado del conjunto, la Santa Niña Gabrielita resucita muertos y embellece feas, pero termina con las orejas sangrando, robada de aretes y chinelas, orinada de miedo, mientras la madre insulta a la chusma devota como una verdulera. La fe y la rapiña son aquí la misma cosa, e Ique tiene el coraje de no resolver la contradicción. Deja al lector ahí incómodo, riéndose de algo que no debería dar risa. Es un efecto difícil de lograr y él lo consigue más de una vez. Conviene reparar además en la pericia narrativa de ese cuento. La historia se reparte entre la voz agradecida de una madre del pueblo y la voz de la propia niña. Es el contraste entre ambas, la devoción de la una, el terror infantil de la otra, lo que vuelve insoportable el milagro. Y que sabe que el punto de vista lo es todo y que vas a cambiar de boca para que la misma escena pase de la alabanza al espanto. Esa cohesión nace de una voz, y la voz es lo más escaso y lo más valioso que puede tener un escritor, y que la tiene desde la primera línea sin titubeos. Sus dedicatorias, esa letanía generosa de músicos, escritores y categorías humanas, de Howling Wolf a Orwell, al último de los iniciados sin destino a la gloria, son un mapa de afectos y lecturas que anuncia el temperamento de todo lo que sigue, ancho, estridente y sin solemnidad. Y los prolegómenos sobre el artista innovador funcionan como una poética de combate, una declaración de principios donde Ique reclama para el arte la ruptura, la fantasía y el atrevimiento. La locura no tiene dosis, escribe, y el libro entero se encarga de probarlo. Pero incluso esos desbordes delatan a un autor con voz propia sin miedo al exceso. Más bien se refusila en él. Miroslava a las 10 es un cuento que empieza como sátira de la televisión y termina, sin avisar, en un melodrama de identidad trans, suicidio y violencia conyugal, todo trenzado con una naturalidad que desarma. Y que tiene la rara habilidad de cambiar de registro a mitad de frase sin que se le caiga el relato. El Humphrey Bogart de la escultura, homenaje a un amigo, se convierte en un retrato de la educación sentimental de toda una generación de mataperros amazónicos, con su burdel, su circo carnívoro y la poética del desacato que los hermana. Es necesario situar a Ique. Escribe desde una Amazonía inventada, que es a la vez muy real y completamente apócrifa, una geografía de la rabia y de la fiesta. En esa decisión hay una apuesta estética clara, la de tratar la selva no como objeto pintoresco, sino como sujeto de la lengua, con derecho a su propia desmesura barroca.
La tradición existe, uno piensa en Arguedas dando el estatuto literario al quechua, en el realismo grotesco que va de Rabelais a ciertos pasajes de Vargas Llosa, pero Ike tiene su manera particular de abordarla. Hay además una valentía formal que merece destacarse. Animal de pelea y paimarín, hombre que no come pato, son esquirlas, golpes secos de apenas un párrafo que cierran como una trampa, y que sabe cuándo callar y dejar que la imagen, un guerrero deshecho en las garras del otorongo, un muchacho que afila la navaja tarareando, haga sola todo el trabajo. Y junto a esa economía verbal conviven los relatos de aliento largo, torrenciales, capaces de sostener la respiración acelerada página tras página, sin apenas perder el pulso. Tampoco tiene escrúpulos con la tosquedad de sus fuentes, hace de ella noble materia de trabajo. He terminado este libro convencido de que estamos ante un narrador de verdad, de los que escriben porque no pueden hacer otra cosa, no porque calculen el efecto. Hay aquí una energía que no se aprende en ningún taller, una manera de oír el habla de su tierra y de volverla aumentada, deformada, hecha literatura. Hay rebeldía, oposición, enemigos ideológicos detectados y una forma eficiente de combatirlos. El oído, la rabia, la gracia para el insulto y para la ternura, todo es de buena ley. La creciente sube y conviene dejarse llevar. Muchas gracias. Una literatura no es otra cosa que un mundo dentro de este. No obstante, hay obras que permean esos límites y la separación de lo ordinario y lo extraordinario se difumina a un punto en que autor y lector terminan conviviendo en esos intersticios que es donde lo otro se hace también parte de uno mismo, es decir, una ética de la imaginación. Entonces, vida y muerte, realidad y simulación, razón y desvarío, no solo se nos aparecen como una continuidad, sino que también como una explicación que nos recuerda al Tao, Heráclito y Nicanor Parra, asegurando que hay que vivir la contradicción sin conflicto. En este sentido, lo literario sería aquello que amplifica o detalla lo que un mundo ve desde el otro, como si todos nos fuéramos próximos, pero con la distancia necesaria para poder entender que somos parte de algo mayor que no entendemos, y es mejor que sea así. Un misterio, un mito, una metáfora, materia y energía oscura. Con menos pretensión y más voluntad, Álvaro Ike, en la escritura bastarda, el desarraigo y el fandango de la vida entre chelas bien helenas, que no es otra cosa que una poética que abre el libro, observa el lugar de quien escribe y puede ver con claridad estos mundos superpuestos, como esa hermosa canallada de pasión y desobediencia, porque la escritura se nos presenta como un síntoma de la locura, ya que en efecto la diferencia entre lo uno y lo otro se suspende, y el mundo entero es la propia casa, tal como todo el lenguaje está en la palabra bastarda e híbrida para ser contada con lengua viperina. Pues no se trata de otra cosa que del abordaje al espíritu y al cuerpo, arraigados a la vida y asociados a la muerte, sin pretender ser una iluminación, sino más bien una advertencia. Por lo que en este manifiesto, la literatura es ese desborde, ese exceso de lucidez que Foucault, citado aquí, ve en aquella locura, pero también en la transgresión, que es la sexualidad, y la insurrección en el día a día, en cada vida y cada oficio, en cualquier lugar, incluido una cantina, porque el autor nos recomienda con la misma rebeldía escribir furioso, y con 2 tragos da lo mismo, pero nunca escribas con resentimiento ni mal humor,
fuck you, jódete. Esa es la cita de Álvaro. Álvaro Ique no se distancia de sus personajes porque él es uno más en el mundo de ellos, y eso le permite entrar y salir de esos cuchitriles que son también el universo, con sus agujeros negros en la mente, meteoritos de mano en mano, o la ley de atracción universal ante una mirada desde la otra mesa. El blackout o la velocidad de la luz, la resaca y la lucidez, hombres y mujeres con una botella en la mano, como Emily Dickinson o Pablo de Roca, Marguerite Duras o Juan Carlos Onetti, todos mencionados aquí como compañeros en la mesa de la realidad, con patas de tortuga o trompas de elefante, junto a un huevo cósmico en un pisco sour, y otros huevones cómicos que somos a veces los escritores cuando no estamos poseídos por el cachudo, con y sin cola. Y bueno, reparé, luego hice nota al pie que cachudo del diablo, porque aquí tiene otra referencias. Había que inventar un lugar en el mundo como Conexia tropical para que todos los migrantes del lenguaje, los desplazados del bien, los humillados de la imaginación, tuviéramos un hogar, como esa quimera verosímil hundida hasta el cogote en medio de la guata del matorral amazónico. Porque como sabemos ahora, hay allí civilizaciones que vieron más que la nuestra. Y en ese exilio de la epopeya es que había que volver a una textualidad que celebrara la derrota, el retorno como a la errancia, las nuevas jergas populares y obreras, chicanas, peruchas, antivirreinales, que ya no son la lengua madre, sino lenguas mamacitas. Brother, la puritita verdad por mi marecita motherfucker, hijo de puta carnal, mándale a la chingada al puto güey, porque sin duda lo hubiera usted, ¿cachai?, alucinado hasta el culo en medio de la borrachera libresca que otros llaman el delirio perverso de la creación. Burst, burst, you piece of shit, estallar, pedazo de mierda. ¿Qué es una cantina sino el espacio donde todos los bordes, los límites, las fisuras de una sociedad tienen un tiempo, pero también sus miedos y sobre todo sus deseos? Allí es que lo anónimo se hace común, lo delirante tiene una razón de ser, lo espectral es también espectacular y viceversa. La música de fondo apuntala todas las formas, y lo que allí sucede tiene otra lógica que ningún dispositivo de poder alcanza a vislumbrar, porque esas fronteras son también las de la literatura. Personas que son personajes, frases o conversaciones que son épicas, la vida como un guión de una comedia trágica o una tragedia que se parece a la propia vida, y por eso el jolgorio es siempre un rito. Esto lo sabe quien en Delirios de Cantina nos hace creer que vemos escenas entre una borrachera de lectura y otra, pero en el fondo se trata de una larga noche que de tan intensa se parece a la propia existencia, ya sea la del rey de las cantinas, del poeta triste, o la de cada uno de nosotros, hipócritas lectores. Es más que un barroco selvático o un beat amazónico, pues se trata de una lengua vulgar en contra de toda lengua imperial, que no solo funda esa cantina de tamaño real que es Conexia tropical, sino una poética que antes de entrar a ella nos advierte con una quebrada botella de tinta en la mano: acuchilla tus entrañas y aviva el fuego mental, carajo. Es en esa utopía geográfica en la selva peruana que vemos con la misma intensidad, pasión y angustia como mitos clásicos se actualizan. Por ejemplo, en Canto de Cigarra, donde un Edipo sudaca quiere librarse del mal padre y desea a la madre buena en Hijo de Fruta. En Socios, donde unos héroes desnutridos se desviven por una Helena que les muestra la tanga.
o donde el loro parlanchín Apolinario es una suerte de oráculo de Delfos, o la monogamia de Hesiodo en bestiario, ya que los antepasados del animal humano bajaron del árbol, fueron dos monos, el mono religioso y el mono libre pensador. El Aquiles, que es el chico Molotov, hijo de un comando del ejército que los terrucos mataron en Andahuaylas, y las decenas de personajes que en realidad son arquetipos, arquetipejos, como el atorrante, el buitre, el barrigudo Vidalón, María Jaguar, Chemito John Wayne, Julián y Domitila Capuñay, porque todos viven la misma vida, pero de manera radicalmente distinta, la misma rabia y el mismo amor, la pasión y la pena, porque la selva es el mundo y la cantina un país. Cunexia tropical es donde el dios borracho de la naturaleza aún habita, y por eso es un mito contemporáneo que de algún modo u otro está descrito en una de las cartas finales, que es también una ética y un llamado a nuevas formas de vida. Nunca se trató de una nostalgia disfrazada, sino que de un fervor para comenzar siempre todo de nuevo. Y aquí cierro y termino leyendo esta cita, ¿no?, en extenso del libro de Álvaro. Voy a continuar caminando el mañana y el día anterior. Voy a vivir escondiéndome de las enciclopedias y del cielo. Voy a vivir en ciudades ilusorias a pesar del hecho común de la esperanza aquí y allá. Voy a buscar el libro de amores más infames que arrojaron desde un púlpito. No voy a buscar fuegos purificadores, supersticiones que niegan ese o esa y confunden eso y otro. Voy a explorar mi polvorienta soledad de varios ángulos. Voy a penetrar en el poderoso Amazonas y a lanzarme de cabeza en la inmensa y profunda selva. Eso es. ¿Quieres tú el micrófono? A ver. Bueno, mis queridos amigos, gracias por estar acá. Si me escuchan algo, está bueno. Ahora aguanten ustedes. Bueno, en realidad, la infamia de escribir, en el caso mío, no se sustenta en ninguna razón. Bueno, creo que nadie escribe por razones, ¿no? Yo escribo por defectos. El amor es un defecto, la amistad es un defecto, toda la puta vida es un defecto en mis libros. Y eso me pone contento. No es por dar la contra a nadie, pero me encanta siempre ir a contracorriente. No es ninguna virtud. No espero más que alguien tenga la intención de leer. No estoy diciendo que se atreva. No es nada que pueda quemarle los ojos. Por ahí. Y los libros no muerden, felizmente, ¿no? Entonces, yo agradecidísimo por la palabra de estos tres estupendos pensadores. Entonces hay demasiada materia gris y yo no sé qué hago al lado de ellos. Pero les voy a leer un párrafo del prólogo de Espérame en Caballo Cocha. No va a ser extenso. Y luego otro párrafo del libro Delirios de Cantina. Sería ocioso que yo hablara sobre el contenido de mi libro. Ya lo hicieron los tres maestros. Y el autobombo no lo practico. Entonces, los prólogos nada tienen que ver con el contenido también. Es con el asunto que se llama cuento. O hay una especie de diario para mí. En Espérenme en Caballo Cocha. ¿Qué es el artista para mí? ¿Qué carajo es crear? No es ninguna escuela. Es lo que a mí me parece. No pretendo enseñar nada. Y las palabras, el prólogo del libro de Cantina es para que más o menos pueda yo
darles la idea que es para mí la errancia, las cantinas. Ese cantinero de jovencito. Fue hermoso para mí. Entonces, parte de todo, no es anecdótico para empezar. A Dios gracias, han pasado tantos años y hay distancia para poder escribir. Así que Álvaro Ique no está ahí, por si acaso. Entonces, vamos a ir con un parrafito del prólogo de Espérame en Caballococha. Pues ahora un ratito. Bueno, tiene una dedicatoria. Todos mis libros tienen dedicatorias, ¿no? Y por supuesto siempre se lo dedico a mi esposa, ¿no? Bueno, pues hace 6 años que ella ya falleció, pero sigo siendo su fan de mi mujer, ¿no? Dice, a Becky como una manzana mordida entre mis manos. Y sigue una relación de dedicados, ¿no? Prolegómeno, el artista innovador. ¿Cuál es la idea que tiene la gente sobre el artista? Casi todos dicen, un solapado de la civilización con ideas extrañísimas. Alguien que se cree un ser divinamente tocado por el prestigio y la fortuna, ahora mismo. Otras veces, un pobre diablo todos los días. No es un asunto de alabanza y escarnio, pero todos dicen amar al artista. Y no es algo que me convence, porque para amar al artista hay que dejarse de gansadas. Me explico. Es a él a quien debemos atosigar, preguntándole por los estados delirantes de la creación, por su constante inconformismo y la avidez a contramano tan suya, causando maravillosos estropicios. Inclúyase sus descargas mentales y la falta de tuercas en su cabeza. Por último, debemos despellajar y prácticamente descuartizar su obra. Esa es la forma de ser y hacer entre las distintas variaciones acerca de la indagación artística, para que el artista sienta al menos un ligero temblor en el alma. Eso ya es algo, aunque le falten porotos o frijoles, ¿no? El artista cuenta con su libertad para soportar la realidad, pero el valor de su espíritu es lo que pone en tela de juicio la verdad y el correlato de los pormenores. Qué horrible sería si el pensamiento estético se pareciera a un catecismo dogmático. Ya tenemos bastante con la traba académica. Felizmente soy optimista. El gran conflicto consiste en que el artista se decida a respirar libremente. Solo así es posible el creador de la cabeza partida y de las manos abiertas, el cósmico. Prefiero al fragmentario y al artista temerario que le da por soliviantar el arte que al repetible y narcótico a prueba de balas que cree resplandecer en la fiesta, en la feria y en el amor. Sus muchas ternuras, según él, son explosiones en el lienzo o en el papel, nada más falso. No son más que rasgaduras de un pintamonas pisoteado por Goya o garabato de un escribidor que no le llega el talón de Valéry. Así como hay el país disperso, la nación figurada y la tierra sin escuelas, existe el artista de la simulación. Ojo, no estoy hablando del arte de la simulación, que es todo el arte. El fenómeno el simulador, cree ser un hijo pródigo, redescubierto en el sentido de educación, la tradición y la influencia pública. Su holgazanería mental es brutal, sin ningún criterio estético, basado en el invento, el análisis y la ejecución, se regodea y exacerba y se justifica orgullosamente. No me voy a extender para que compren el libro. Un ratito. Ahora también un pequeño párrafo sobre el prólogo de Delirios de Cantina. Dice el título: la escritura bastarda, el desarraigo y el fandango de la vida entre chelas bien helenas.
de abajo, dice, alucinando con el gemido animal de Janis Joplin, bruja y loca impura, entonando un estribillo de Me and Bobby McGee. Bobby tumbled the sal down just before a train. Bobby hizo autostop en un camión diésel justo antes de que lloviera y que arda todo, baby. The Wright, el escritor, o some like a poet say, o alguien como un poeta dice, escribir es una hermosa canallada, perversidad y atolondramiento entre lunáticos. Escribir es un acto de audacia, pasión y desobediencia. Escribir es un síntoma de la locura, un mal incurable. Escribir no es un asunto easy or complicated problems, de problemas simples o complicados. Escribir no es un problema. Escribir es esa cosa llamada compulsión, la sinrazón que se instala con familiaridad en un confinamiento que provoca felicidad, dudas. Escribir con libertad echando mano la escritura bastard and hybrid, bastarda e híbrida, para ser contada con lengua viperina, es el abordaje al espíritu y al cuerpo arraigados a la vida y asociados a la muerte. La escritura es falopa o pichicaca pura, tal como se me ocurre. El escritor es uno de los rostros de la locura, a la manera de Michel Foucault. La imaginación es un vapor maligno extraordinario que te descongela o turba los sentidos. It's the pen, baby. It's the pen, man. Sure. Y no tiene nada que ver con el bien y el mal, pero sí con la irracionalidad, la realidad y su contracara, la irrealidad. Obsesiones, ansiedades, alucinaciones, pesimismos y desencantos y otros bultos pesados y livianos con los que everybody, todo el mundo, los identifica y reconoce. Escribir no es ningún acto de magia, es un vano oficio de lo más puto. Escribir no es ninguna justificación ni camino a la redención. Escribir no te hace mejor ni te pone en el cielo. El oficio de escritor no es más importante que el oficio del pescador, de la cocinera y de la peinadora, del agrimensor y del mecánico de calderas. Escribir furioso y con 2 tragos da lo mismo, pero nunca escribas con resentimiento ni mal humor. Fuck you, jódete. Suave Camay, la inspiración es una pinche mentira que no me la trago ni con sillao. No es verdad la página compartida y emborracharse con boca ajena. Sueño, anestesia y paja mental del Aragán de cara al papel. Fucking fagot, pinche maricón. Ilusión, chingadera de cojudos. Gusano en una botellita de alcohol alcanforado. Rotten hell. Púdrete. Me vale madres de lo que digas, frijolero. ¿Qué pedo traes, cabrón? No mames, culero. Deseo, el puto miedo que se traga tu pensamiento. Fuck off. Vete a la mierda. Ficción, chamullo de la impostura. Floro imaginativo. Embuste fantástico como premio. Lunación. En lunfardo, mandarse una macana sublime. El escritor no se hace cargo de sus personajes. Tal vez por eso realmente no le aprecia a casi nadie. Por lo general es un tipo odioso, arrogante, pontífice, que exuda whisky. Y a veces da la impresión de ser un anarquista anacrónico que no sabe nada, casi invisible, que te escucha y le da vergüenza de preguntar. En su versión de chacotero borrachoso, embutido de piercing, mezcolanza de Pilsen y Cienfuegos, se caga de risa barriendo el piso con los soberbios y con los que se mandan la parte. Tiene épocas jodidas y otras medianamente prósperas. Ayer a lo pendejo nos quiso atarantar con su poderosa imaginación, contándonos que el otoño pasado en el puerto de Nagoya se subió un carguero con destino a Kenia y la puta que lo parió. La sensibilidad, la porfía, la imaginación, el blackout, la obsesión y la locura existen. The instinct, el instinto, the meat, la carne, el amor brujo y el tren en el que viajaba Roberto Art de Retiro al Tigre existen. Amores brutales y desamores fatales, perfidias, jodidos despechos. El discursito de Raskolnikov acerca de la borrachera
en la pinche taberna. Y existe la obsesión de Goethe como un zamputas delirante, Bukowski, el choborra manilarga, hijo de puta con erisipela de cantina. Solo por mencionar dónde quedan estas célebres escritoras, dipsómanas nada ingenuas, que siguieron sus instintos naturales con un lapicero en una mano y en la otra una copa reglamentaria. Dorothy Parker, Emily Dixon, Zelda Fitzgerald, Mary Shelley, Margarita Duras y su vino o coñac en un vaso corto helado. ¿Y a dónde van a parar estos insignes literatos bien borrachos? Hemingway, Fitzgerald, Poe, Bryce, Faulkner, Roth, Crane, Kerouac, Adán, Roca, Onetti y sus borracheras legendarias. ¿Dónde? En el fondo de la botella como fermento embriagador. Existe el escribidor del pensamiento lujurioso y de la boca sensual, erotómano. Existe la euforia, la pinche nostalgia, la furia, el horror, la pulsión, la puteada, el devaneo, la puta memoria y otras pendejadas retorcidas. Existe la palabra, ese otro delirium tremens. It's true, es verdad. La escritura con la ardiente coartada, solo la puntita hasta llegar al coito. El fracaso es el defecto impecable de los fabulosos perdedores, nada fáciles de quebrar, y a quién carajo le importa. Y el ojalá y el puede ser, los hilitos putos de la falsa esperanza en papel mojado. Es verdad, por la puta madre. El exceso y la contradicción, ni de aquí ni de allá. El vacío, la escritura del desarraigo, sin reclamo de pertenencia territorial ni afectiva. El terruño, estampa borrosa. Sí, el pueblo natal arrancado de raíz, porque ya no existe como tal, se le recuerda. Conexia tropical, palafito inverosímil, cartografía insolvente, quimera verosímil hundida hasta el cogote en medio de la guata del matorral amazónico. Gabriela Couturier, escritora mexicana, en su novela Siempre un destierro, no te cuenta de vaqueros mascando tabaco, ni fabula distorsionando la supervivencia del Buffalo Soldier, soldado búfalo. Había un soldado búfalo en el corazón de América, robado de África. Sino sobre exiliados bajo juramento, desarraigados, tiritando, aferrados a falsas ilusiones en tierras hostiles. Couturier sabe mucho sobre el origen, la identidad, el olvido y la memoria. De Yapa, la nostalgia. Y sin hacer peliculina, se despacha sobre el nómada y el vagabundo, la migración y el desarraigo, el doble exilio, el interior y el exterior. Cuerpos rotos, despedazados, travesías que no alcanzan, invención y textualidad, la escritura testimonial por ratos. Sus disparos apuntan al coraje de los arrancados de raíz que no encajan el cuerpo, los huesos rotos, ni el alma en ningún lugar. Y de algo les sirve para no morir de plomiza nostalgia melancólica. Couturier es retadora, insolente y cínica a la hora de escribir, como son las auténticas escritoras. Desprecia la timidez, la memoria formal, los quehaceres domésticos, el aura de la añoranza. La invención, la falsa memoria y la desfachatez le caminan el cuerpo y el pensamiento. María Zambrano, poeta española, pensadora de la razón poética que sobrevivió a un largo destierro, nos dejó esta reflexión. El exilio ha sido como mi patria o como una dimensión de una patria desconocida, pero que una vez que se conoce es irrenunciable. Es una cita del libro Exilio, Mujeres, Escritura. Ciora Ediciones, página 350. Isabel Cerdeira Gutiérrez y coautora, Barcelona, 2019. Diáspora, errancia y majadería de nómadas con el eje roto, reptiles. El asunto no es de dónde venimos o a dónde vamos, sino por qué putas nos largamos. Existe, vaya que sí, el forastero despedazando un idioma extraño convertido en alguien distinto, el foráneo semihundido en la memoria, la carencia y el origen, el ilegal, el mojado saltando la alambrada con una mano atrás y otra de delante, sin un mango en el bolsillo, jodido hasta el culo, resistiendo, disputando
Con las ratas, el agujero maloliente y batalla every day, cada día. Y la migra pisándole los talones al berraco. De desarraigo y exilio están hechas las innumerables pérdidas de la memoria. Y existe Radio Patrulla, la cantina cutre, donde me puse a chupar con unos hijos de la chingada hasta quedarnos sin plata. Chupamos cantando a forro los boleros cebolleros de Pedrito Tiniano y parando orejas con los cuentos que nos disparaba Saturnino Panguana, hasta que el dueño nos botó junto con el acerrín. Brother, la política, ¿verdad? Por mi marecita, cuñó. Motherfucker, hijo de puta. Carnal, mándale a la chingada, puto güey, huevón. Estas brusquedades filosas, sin ninguna utilidad, escrita en la cantina del pinche burdel La Flor de Jamaica, se lo dedico al maleado y al otario, que es distinto al otario o buenudo del Rioba, a la gente atrevida, desprejuiciada, impetuosa, desobediente y sin atoros morales, con la cuca ardiendo y las boloñas rayadas a la hora de escribir, es decir, a the top and bad girls, a las chicas rudas y malas que están bien buenas, a los ásperos, confined man, hombres sin pulir, hambrientos, hambrientas de la palabra, con las manos rebuscando las tripas la palabreja que encaje, que viven en los extramuros del pensamiento, dinamitando la vida y que nunca duermen. What do you say? ¿Qué dijiste? Easy peasy, muy fácil. Explode son a bitch. Explotar, hijo de puta. Hagamos como hacen las descarriadas y los locos que arriesgan todos con tal de seguir escribiendo, avivando el fuego creador que arde en sus corazones, sin tomar en cuenta comportamientos, creencias, sufrimientos y desaires. Lo viera usted, cachai, alucinados hasta el culo en medio de la borrachera libresca que otros llaman el delirio perverso de la creación. Estas jijunas le dan de martillazos y le tuercen el cuello a la vida. Birds, you price of shit. Estallar, pedazo de mierda. Por eso digo, en la cantina del burdel La Flor de Jamaica, la escritura bastarda, el desarraigo y el fandango de la vida, entre chelas bien helenas. Lusa. Gracias, señores. Bueno, muchas gracias de nuevo a Álvaro, a Fabra Salvaje, a José Carlos, a Héctor y a Diego Bardales, y a todos ustedes por venir. Ahora haremos un brindis de honor. Lusa. Lusa.